pensar juntos lo que está ocurriendo, que obviamente siempre es complejo en Argentina y mucho más en contextos como el actual. Lo primero que quiero compartir con ustedes para empezar a reflexionar sobre lo que está ocurriendo, bueno, tiene que ver casualmente con uno de los sponsors, pero solo casualmente con FECAC. Esto proviene de la información que generamos para FECAC y para SECHA, que es la Confederación Nacional, pero no porque vengamos acá a discutir obviamente el sector del expendio de combustibles, sino porque lo que refleja el sector del expendio de combustibles está reflejando en este contexto tan particular mucho de lo que está ocurriendo con el resto de la economía, porque gran parte del impacto negativo sobre la actividad económica tiene que ver con la menor movilidad de las personas y de las empresas, digamos, y de lo vinculado con la actividad productiva, de tal manera que lo que ocurre con el conjunto de la economía y con el conjunto de las actividades económicas termina dejando su huella en las estadísticas sobre expendio y consumo de combustibles. ¿Qué es lo que destacamos en el último informe con SECHA y con FECAC? Que parece haber empezado a ocurrir una especie de nueva normalidad con un mercado más pequeño. ¿Qué es esto? Acá están los volúmenes de gasoil en la línea superior Bordeaux, de naftas en la línea roja inferior, y en la línea azul el total de los combustibles líquidos despachados en Argentina por todas las estaciones de servicio en el mercado minorista. Cayó muy fuerte entre febrero y abril el consumo de gasoil, cayó 27.2%, desde 100 hasta 72.8%. Las naftas cayeron 66.4%, de 100 a 33.6%, y el total de combustibles líquidos obviamente cayó entre medio de los dos, cayó 46.3%. Ahora, ¿qué venía ocurriendo después? Que era esperable, una muy fuerte recuperación en mayo, una recuperación bastante fuerte en junio, pero después de eso se planchó el mercado. Acá el gráfico muestra claramente que dejó de aumentar el expendio de combustible, lo cual indica que dejó de aumentar la movilidad de las personas, lo cual indica también que dejó de aumentar la movilidad vinculada a la actividad económica. La movilidad vinculada a la actividad económica está mejor reflejada por el gasoil, la movilidad de las personas mejor reflejada por las naftas, y ambas se plancharon, y ya agosto, que es el último dato disponible, la semana que viene ya vamos a tener septiembre, pero agosto ya muestra 3 meses consecutivos de números estancados. Esto para el sector del expendio de combustible es muy inquietante, porque implica un mercado 25% más chico, total de combustibles líquidos está en torno a 75 sobre una base 100 en febrero, 25% más chico que en febrero antes de la pandemia, pero que ya era un número bajo porque veníamos de 2 años de recesión. El punto es que muy probablemente está reflejando algo similar en el conjunto de la economía, es decir, que el conjunto de la economía haya llegado a una especie de nueva normalidad en un nivel sustancialmente más bajo que el previo al COVID, y eso es un problema, y eso cambia muchos horizontes y muchas decisiones empresarias, porque, por ejemplo, en el sector del expendio de combustibles, una cosa es bancar las pérdidas de las estaciones de servicio mientras la actividad se va recuperando y hay cierto horizonte y uno puede hacer ciertos cálculos de cuánto va a perder en el interín, y otro es el escenario en donde se normalizó la actividad en un nivel bajo, y la pregunta es, bueno, ¿cómo bancamos entonces a las empresas, cómo bancamos al sector en un contexto de volumen mucho más bajo? En el caso de ellos, cambia obviamente la estrategia para negociar con las petroleras, la estrategia para negociar cosas con el Estado, etcétera, etcétera, pero obviamente lo mismo va a pasar con el resto de los sectores. No es lo mismo un escenario de baja actividad pero en recuperación, más rápida, más lenta, que un escenario de estancamiento en un nivel muy bajo e incluso sin posibilidad o con muy poca posibilidad de ajustar hacia abajo las estructuras cuando están prohibidos los despidos, con lo cual genera una situación bastante complicada. Esto también obviamente tendría implicancias para las cuentas públicas y por supuesto para pensar toda la economía. Ojalá esto no ocurra y los datos de septiembre muestren que esto ha continuado la recuperación, pero hasta ahora todo indica que hay un estancamiento en la actividad económica. Hace unos días empezaron a salir datos de actividad económica general que empezaban a mostrar esto, solo que
el expendio de combustible lo está mostrando más rápidamente, porque viene adelantado, como les decía, la semana que viene ya están los datos de septiembre. Si lo miramos con los números de actividad económica general de Argentina, el estimador mensual de actividad económica que elabora INDEC, ahí tienen la enorme caída entre marzo y abril, la fuerte recuperación en junio, y cierto freno, recuperación más lenta en julio. Hasta ahí llegan los datos del estimador mensual de actividad económica, vienen más atrás que esto que les mostraba del expendio de combustibles, pero acá ya podemos empezar a hacer algunos números, como por ejemplo, ¿qué pasaría si la actividad económica durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre se mantuviera en el nivel al que llegó en julio? Es decir, si se hubiera abortado la recuperación como lo indica el expendio de combustibles, bueno, cuando simulamos eso hasta diciembre y tomamos entonces toda la actividad económica de 2020 y la comparamos con la de 2019, queda 12.6% abajo. Esto indica varias cosas. Primero, que muy probablemente ese sea el porcentaje de caída de la actividad económica general de Argentina en el año, del PBI en el año. Segundo, para que cayera más de 12,6%, tendría que empezar a caer la actividad económica de acá en adelante, es decir, tendría que empeorar la situación de la economía real, lo cual, por supuesto, siempre es posible, aunque hoy no parece del todo probable, y para achicar ese 12.6 tendría que continuar creciendo la actividad económica, algo que parece que efectivamente no está ocurriendo en estos meses. Con lo cual va a ser difícil que el número anual cierre en algo distinto de 12.6%. Y además quedando tan pocos meses del año, lo que muevan hacia arriba eventualmente o hacia abajo los próximos meses, van a mover poco el resultado anual porque gran parte del año ya está jugado. Entonces ya podemos estar bastante seguros. Hace unos meses dudábamos de si podía caer el 12, el 10, el 8. Bueno, ahora los números indican que va a estar cerca del 12,5% la caída de la actividad económica. Esta es la evolución de la industria de Córdoba, donde a diferencia de los meses anteriores ya podemos consolidar los números de distintas industrias que estamos generando con estadísticas de alta frecuencia, con estadísticas semanales, porque ya de prácticamente todos los sectores de actividad, ahora vamos a verlos por separado, ya tenemos la historia desde 2019 en adelante, acá está la información trimestral, hasta el tercer trimestre de 2020 ya completo, porque ya cerramos septiembre, y eso muestra que el año arrancó con la industria en 1.2% abajo del nivel del año pasado, arrancó en 98,8 y estaba en 100 en el primer trimestre del año pasado. En el segundo trimestre ya tuvo 30.3% abajo del nivel de un año atrás, y en el tercer trimestre de 2020 ya tuvo un 6.4% por debajo del nivel registrado un año atrás. Y si hay algo que lo hemos planteado en reuniones anteriores, pero ahora creo que lo podemos mostrar de una manera más gráfica, es que hay una enorme heterogeneidad entre la evolución de los distintos sectores, incluso dentro de la industria, que es lo que estamos viendo en este gráfico. De paso, acá les sirve punto a punto para buscar a ver dónde, en qué sectores puede haber empresas y empresarios para la empresa y el empresario del año, porque efectivamente hay algunos sectores que han ido para arriba, y cada uno con sus problemas y con sus dificultades, obviamente, y con la incertidumbre de este escenario económico, pero por lo menos con más volumen de actividad. Fíjense que acá hacemos partir a estos 2, 4, 6, 8, 9 sectores, 9 ramas industriales, la hacemos partir del número 100 en el primer trimestre de 2019, y tenemos acá todo lo que está en la gama de rojo, lo que está por debajo de 100, tenemos a la industria minera, que es esta última línea acá abajo, está en niveles realmente bajísimos, pero porque la construcción, especialmente la construcción de obra pública, está parada. La industria gráfica, que cayó muy fuertemente y sigue en niveles todavía muy, muy bajos. Las autopartes y la fundición, refinería y fundición de aluminio, que fíjense que todas han venido de alguna manera recuperando desde mayo, pero todavía están en niveles bajos. Y si uno mira la escala de este gráfico, por ejemplo, la industria gráfica
está por debajo del 50% de la producción que tenía a principio del año pasado, es decir, está en niveles realmente muy bajos, pero hay otras ramas industriales que están por arriba de los niveles del año pasado y algunos de ellos sustancialmente por arriba. Esta línea punteada negra es la industria láctea, esta línea discontinua negra es la industria de la salud, donde hay ahí varios rubros con insumos e implementos médicos. Esta línea continua azul es alimentos, esta línea continua celeste es la producción de maní, que llegó a un pico en el mes de julio, pero que en parte tiene que ver con cuestiones estacionales. Fíjense, la misma línea celeste el año pasado, en el tercer trimestre del año, tiene un pico. Para eso sirve ir completando, como lo hemos hecho, las series hacia atrás, para poder ver qué parte de lo que ha estado ocurriendo este año es una cuestión estacional y qué parte es una cuestión específica de lo que viene ocurriendo. Y acá la vedette de las industrias en cuanto a la evolución de la actividad, que está haciendo la maquinaria agrícola, que está en niveles mucho más altos que los del año pasado. Entonces, maquinaria agrícola realmente viene bien, los distintos rubros vinculados a la alimentación, obviamente con mucha heterogeneidad dentro del sector, pero porque de hecho hay mucha heterogeneidad de productos en la industria alimenticia, pero en general vienen con altos volúmenes, y lo vinculado al sector automotriz, la industria gráfica y la minería, que está vinculada a la construcción, vienen con números muy bajos. Situaciones totalmente diferentes, y situaciones de las empresas totalmente diferentes, con empresas en sectores con muy baja actividad, que están realmente muy complicados, obviamente, para que le cierren los números. No tenemos acá sectores que están en cero, prácticamente en cero, como el sector del turismo, gran parte de la gastronomía. En algún momento tendremos los números, pero mientras tanto, obviamente, todos saben que esos son los que peor están pasando este contexto. Acá están las estadísticas de los sectores que ya se han ido incorporando a este mecanismo de generación de información de alta frecuencia, para poder seguir en tiempo real lo que está ocurriendo. De hecho, ya tenemos datos para los primeros días de octubre. Eso es tener estadísticas de alta frecuencia, a eso me refiero, medimos todas las semanas y por lo tanto podemos ver en tiempo real lo que está ocurriendo. Y fíjense que acá, que el sector comercial, recién ahora se está incorporando un sector importante como el de supermercados y algunos otros rubros, pero de sectores que, con los que ya hemos reconstruido las estadísticas y venimos midiendo, son justamente dos sectores que cayeron por el COVID, pero se recuperaron rápido y ya están mostrando signos de desaceleración, en línea con lo que veíamos al principio cuando veíamos el expendio de combustibles. Fíjense, el comercio de electrodomésticos cayó en medio del COVID, pero ya en abril y especialmente en mayo crecieron fuertemente, y en junio llegaron a un pico en junio y julio las ventas del sector, a precios constantes, obviamente, y desde entonces vienen bajando, aunque todavía se mantienen en niveles altos y en niveles por encima de los niveles de un año atrás. Y en la línea celeste abajo tienen ferreterías, sanitarios, hierros y afines, que subió también fuertemente. Acá la escala del gráfico puede hacerles parecer que esta levantada desde abril hasta septiembre no es tan grande, pero implica pasar de poco más de 50 a poco más de 150, es decir, es una recuperación enorme. Esto obviamente ha estado traccionado por brecha cambiaria, por gente que de alguna manera hace valer sus dólares vendiéndolo en el paralelo y comprando materiales de construcción que tienen en su estructura de precios el dólar oficial, o gente que tiene pesos, no puede acceder a los dólares y entiende que una forma indirecta de acceder a dólares baratos es comprando materiales de construcción. Esto está en línea con el crecimiento de la venta de inmuebles, más que de inmuebles, de terrenos concretamente, de lotes, que reportan las estadísticas de la SEDUC. Después, si está ahí Fernando Reina, que suele estar todos los meses, nos puede confirmar qué está viendo en el mercado. Pero claramente hay ciertos rubros comerciales, acá tenemos dos de ellos, que han levantado fuertemente en los últimos meses, y en todo caso se han estancado en septiembre y la primera semana, de octubre. Obviamente sectores de consumo masivo que tienen otra lógica, que están más afectados por
cierta caída del poder adquisitivo de los salarios, y por eso seguramente los volúmenes de supermercados vienen cayendo. En el caso de electrodomésticos, por supuesto hubo cambios seguramente en el consumo, con la gente más en sus hogares y equipándose para trabajar y para estudiar en el hogar. No es casualidad que el pico de ventas ha estado entre junio y julio. Cierta franja de clase media que ha conservado ingresos gasta menos en medio de la cuarentena, y por lo tanto tiene cierto margen para otros gastos de equipamiento del hogar. Tengan en cuenta que esto no es venta de electrodomésticos, sino venta de los comercios de electrodomésticos, y en general los comercios de electrodomésticos de Córdoba venden en línea blanca pequeños electrodomésticos, electrónicos, muebles y colchones, distintos ítems más vinculados generalmente con el equipamiento del hogar. Claramente ha habido entonces cambios en el consumo, que ha movido en distinto sentido a distintas actividades comerciales. Ahí con la Cámara de Comercio de Córdoba, entre los rubros que hemos incluido para medir primero las ventas por el Día de la Madre y después para seguir generando este tipo de estadísticas, ahí vamos a empezar a ver, junto con supermercados, sectores que no han tenido esta evolución. En el caso de supermercados, seguramente al revés de todo esto, con alguna levantada en marzo y abril en medio de la cuarentena, y después cierta caída de volúmenes. Por supuesto, detrás de todo lo que está ocurriendo con la actividad económica, que si lo sintetizamos entonces es caída fortísima, histórica, recuperación rápida en mayo y junio, y el estancamiento que veíamos con distintos indicadores y mucha heterogeneidad entre sectores, como veíamos recién. Lo que está por detrás de gran parte de las preocupaciones, de las discusiones, está vinculado con el dólar. La primera cuestión que tendremos que ver es si estamos en una situación como la de 2015, donde también teníamos cepo cambiario, donde también teníamos brecha cambiaria, pero donde teníamos atraso cambiario, problema más difícil de resolver que si uno tiene brecha cambiaria, restricciones cambiarias, pero tiene un dólar oficial, comercial, no retrasado. Porque el primer caso sí o sí requiere una devaluación, y por lo tanto todo lo que haga el gobierno para frenarla, lo único que está haciendo es posponer el momento de la devaluación, y en todo caso hacer más grande el salto futuro. Ahora, si el dólar oficial no está atrasado, el problema es de otras características, de por qué entonces la brecha cambiaria tan alta y qué hacer con eso. Bueno, si miramos acá con números actualizados a septiembre de este año, el último mes completo que tenemos, y bueno, uno podría ver que el tipo de cambio real no está atrasado, está en niveles de 2008, 2009, muy por arriba de la devaluación de Kicillof, que fue acá a principios de 2014, la de Prat-Gay entre final de 2015 y principio de 2016, y que de alguna manera con muchos altibajos, por todos los vaivenes entre el tipo de cambio y la inflación, siguen los niveles prácticamente de los picos de depreciación cambiaria en épocas de Duhovne. Con lo cual no es el problema hoy que el gobierno esté sosteniendo, como ha ocurrido tantas veces y había ocurrido en 2015, un dólar atrasado, y como sostiene un dólar atrasado, se le van reservas por todos lados, y por lo tanto o devalúa o impone restricciones cambiarias que generan brecha cambiaria. Lo curioso, de alguna manera, comparado con gran parte de la experiencia argentina, en otras ocasiones ya ocurrió esto, pero comparado con gran parte de la experiencia argentina, es que esto no se produce por estar sosteniendo un dólar atrasado. Es más, ustedes recuerdan que había consenso tanto en los dos espacios políticos en que a final del año pasado no había atraso cambiario, y hoy los precios relativos siguen en la misma situación. Ustedes se acuerdan que la Cunza decía, bueno, no, estamos dejando un dólar en aquel momento a 60, bien, digamos, relativamente alto, esto es lo que le estamos dejando al gobierno que viene, y en algún momento Fernández salió a decir, cuando era candidato todavía, pero que ya se sabía que era muy probable que ganara, salió a decir, bueno, está bien este dólar, no es un dólar atrasado, cuando podría haber dicho, sí, es un dólar atrasado para tratar de jugar más todavía a la devaluación y heredar un dólar más alto. Bueno, eso de cualquier manera siempre obviamente está teñido por intereses políticos, por el lugar que ocupa cada uno de los que habla, pero si uno mira los números, efectivamente no era un dólar atrasado a finales del año pasado, y no lo es tampoco ahora. No es ese el problema que está teniendo la
la economía argentina. El problema que está teniendo es que hay una brecha cambiaria y por lo tanto que hay una demanda financiera, de dólar financiero muy alto, obviamente vinculado en alguna medida a la emisión de dinero, pero ya vamos a ver que probablemente más a la desconfianza en este gobierno. Acá hay otra forma de medir si hay atraso cambiario o no, este es el costo de construcción expresado en dólares. Son los dólares por metro cuadrado, obviamente en base al costo por metro cuadrado de la Dirección General de Estadística y Censo de la provincia de Córdoba, que obviamente no nos concentremos en la cantidad de dólares por metro cuadrado, porque eso depende de la tipología, obviamente, y la tipología del costo de construcción es vivienda social y sin un montón de impuestos y de cuestiones que hacen al nivel final. No nos interesa tanto acá el nivel final como la comparación a través del tiempo. Fíjense, este gráfico tiene los prácticamente últimos 30 años. Fíjense que acá el costo de construcción llegó al máximo en las épocas de gran atraso cambiario, entre 2014 y 2015, y cuando uno lo mide con el dólar paralelo, que es la línea naranja, obviamente con ese dólar más alto, que es el relevante para el que evalúa costo de construcción desde el punto de vista de inversor, el relevante obviamente no es el oficial, sino el paralelo, bajaba sustancialmente el costo por metro cuadrado, pero fíjense la situación ahora. Este gráfico juega en sentido contrario del anterior. En el anterior, cuanto más alta está la línea, más alto está el tipo de cambio, menos atrasado está el tipo de cambio, y en este gráfico, como es el costo en dólares, es decir, el denominador son los dólares, cuanto más alto esté el tipo de cambio, más abajo está el costo en dólares. Bueno, fíjense que a dólar oficial, el dólar no muestra atraso, está mostrando un costo de construcción similar al de 2009, principio de 2010, y el dólar paralelo, o el costo de construcción medido en dólar paralelo, está por debajo del nivel de los 90. Bueno, en los 90 ahí había distorsiones, eso es mejor compararlo en todo caso con las épocas de dólar muy, muy alto de 2002 a 2006, 2007. Bueno, está a esos niveles. ¿Qué quiere decir? Que el dólar paralelo es altísimo hoy, de hecho es semejante al que teníamos en 2002, el dólar oficial no es altísimo, pero está en niveles altos comparables a los de 2008, 2009. De tal manera que hoy no es el problema que se esté sosteniendo un dólar atrasado, sino en todo caso que la desconfianza está llevando a que el dólar, las distintas versiones de dólar financiero estén demasiado altas. Por supuesto, acá se abren las disyuntivas. Una disyuntiva es la que negó ayer el presidente, es devaluar, es decir, unificar el tipo de cambio, o por lo menos acercar las brechas con una fuerte devaluación. Lo que pasa es que sería llevar el dólar a un nivel extremadamente alto por cuestiones financieras, pero que termina siendo un dólar demasiado alto para la economía real y termina generando inflación y podría generar un problema social muy, muy grande. En eso tiene razón, digamos, lo que plantea el gobierno, lo que plantea Cecilia Todesca, que una fuerte devaluación acorde con los niveles del dólar paralelo generaría un impacto social negativo enorme, que obviamente, ustedes saben, se agregaría a la situación extremadamente delicada social que tenemos ahora, con lo cual efectivamente sería problemático unificar. El punto es que eso, sin suba del dólar oficial, implica tener distintos tipos de cambio, de una manera un poco trabada como es la actual, con restricciones para entrar al dólar MEP, al contado con liquidación, y si no queda el mercado informal, que obviamente es ilegal. Por ello tanta discusión en sí. En este contexto no tiene sentido desdoblar el tipo de cambio y hacer dos mercados oficiales, dos mercados legales, uno para lo comercial con una política de dólar administrado y otro para todas las otras transacciones financieras, de ahorro o de lo que sea, con una lógica de flotación o incluso de cierta flotación administrada, porque siendo oficial el Banco Central podría intervenir ahí. Ese tema está recontra estudiado en la economía, porque si bien hoy es una rareza en el mundo, no lo fue durante décadas. En la década del 80 gran parte del mundo tenía tipos de cambios múltiples. En la década del 30, en el medio de la Gran Depresión, en los 70, después que se rompió el esquema de Bretton Woods. Es decir, ha habido muchos casos en economías en desarrollo y en economías desarrolladas.
obviamente tienen mala prensa porque en general están vinculadas a economías que funcionan mal. En parte por los desdoblamientos cambiarios, pero en gran parte porque se recurre a los desdoblamientos cambiarios cuando la economía está mal y hay desconfianza. Entonces, en definitiva, es la situación subyacente que lleva a tipo de cambios múltiples la que genera el deterioro económico. Lo que pasa es que después vemos que ahí hay entonces tipo de cambios múltiples, y no, mirá, che, tipo de cambio múltiple está asociado a economías que funcionan mal. Bueno, en realidad lo que lleva a los tipos de cambios múltiples generalmente es lo que hace que la economía esté mal. Pero eso es lo que se está discutiendo hoy. El gobierno planteando que no va a solucionar esto devaluando, obviamente de una manera que no es la mejor. Cuando ayer el presidente sale a negar una devaluación con la historia de negaciones fallidas de devaluaciones, y ni hablar cuando sale a plantear que no va a tocar los depósitos, cuando es una cuestión muy sensible en donde es mejor dar señales muy fuertes antes que hablar explícitamente del tema. Ustedes vieron lo que ocurrió el año pasado, ya vamos a ver ahí los números de los depósitos en dólares, pero el año pasado, cuando empezó la corrida contra los depósitos, el Banco Central reaccionó diciendo: vengan a buscar todos los dólares que quieran, acá están todos los dólares, más les amplío el horario bancario para que tengan más tiempo para sacar los dólares. Esa es una jugada que efectivamente hubo una caída de depósitos, pero se contuvo. Ese tipo de jugadas es mejor que la promesa de que no se van a tocar los dólares, porque eso genera más desconfianza y más salida de dólares. Es más, cualquiera de mediana edad recuerda en 2001 la ley de intangibilidad de los depósitos, 3 meses antes del corralito, el corralón, digamos, y de todo lo que vino, y de todo lo que vino después. Acá, para cerrar esto del dólar alto o el dólar bajo, fíjense, acá está para algunas actividades industriales comparables entre sí, el mecanizado de autopartes y el mecanizado de agropartes en la provincia de Córdoba. Estos eran los costos en dólares por hora en agosto de 2015, según el sistema estadístico de costos industriales que permite medir costos y además simular distintas situaciones. Esto es en agosto de 2020, 29% por debajo, por ejemplo, en el caso del mecanizado de autopartes, y prácticamente el mismo número en agropartes. Pero fíjense qué pasa ahora si ajustamos los costos por el nivel de actividad. ¿Qué es esto? Habíamos visto recién que todo lo vinculado a maquinaria agrícola está volando, con lo cual podemos suponer que las plantas están a el nivel de ocupación que esté implícito acá en los números de agosto de 2015 y agosto de 2020, que están trabajando al 80% de su capacidad, pero vimos que en el caso de autopartes están trabajando la mitad de lo que trabajaban el año pasado, con lo cual cuando simulamos una tasa de utilización de la capacidad instalada 50% más baja, los costos unitarios se van a las nubes. ¿Cuáles son los costos unitarios? 64.1% más altos en dólares de lo que indicaría esto. Bueno, acá tendremos que hacer en realidad el cociente con 2015, en realidad. Eso sería, termina siendo más alto el costo hoy en 2015 en lugar de ser 29% más bajo. Es decir, si el sector autopartista tuviera volúmenes de actividad que lo hicieran trabajar de manera normal, hoy, por la cuestión cambiaria, tendría menos costo en dólares que en agosto de 2015. Como en realidad está trabajando en niveles muy bajos y por lo tanto distribuyendo costos fijos entre una cantidad menor de unidades, termina teniendo un costo en dólares más alto. Ese es el gran problema que están teniendo muchos sectores. Pero fíjense que no es una cuestión cambiaria, porque lo puramente cambiario está visto en esta comparación agosto 2015, agosto 2020, a igual utilización de capacidad instalada. 29% menos de costo en dólares, indica justamente que el dólar no está atrasado. Si estuviera atrasado, estaría por arriba el costo en dólares de agosto de 2015. Obviamente, estas son actividades, ambos mecanizados, que tienen relativamente poco componente en dólares, fundición de aluminio, conjuntos de escape, los otros integrantes del sistema estadístico de costos industriales, en lo referido a lo metalúrgico, obviamente tienen una reducción de costos menor entre 2015 y 2020, pero en todos los casos hay esa reducción de costos, solo que los volúmenes menores de producción están dejando fuera de escala. Gran parte está... Perdona que te interrumpo un segundito porque hay una pregunta en el chat que me parece pertinente. Dice, ¿será que el mercado se está anticipando a la gran emisión de pesos y por eso el paralelo está
en los valores actuales, en los valores que está ahora? Sí, hay varias cosas que sin duda están incidiendo sobre el paralelo, pero que son difíciles de separar para medir cuál es la incidencia de cada uno. Una de ellas es el dinero que ya se emitió, es lo que vamos a ver ahora, pero que no es tan explosivo como la mayoría cree, pero estos los que vienen participando todos los meses ya lo venimos siguiendo y ya lo tienen claro. Pero primero lo que ya está emitido, segundo las expectativas de emisión, más las expectativas que se generan cuando salen analistas a hablar de hiperinflación, digamos, y un montón de cosas, y después la cuestión ya más general, un poco más abstracta, pero que tiene implicancia bien concreta, que es la falta de credibilidad de un gobierno. Falta de credibilidad que la tuvo de entrada cuando el resultado electoral mostró quién iba a gobernar, y que la forma de gestionar, más la cuestión política interna de la coalición gobernante, llevan en todo caso a validar o regenerar esas expectativas negativas. Acá hay por lo menos dos planos. Las señales de contradicciones internas dentro de la coalición gobernante, que no serían necesariamente un problema si hubiera un liderazgo que lograra encauzar esas diferencias que existen en cualquier coalición heterogénea de gobierno, pero acá Alberto Fernández no está mostrando esa capacidad para que confluyan de manera armónica todas esas distintas visiones. Pero después hay un problema muy concreto de dificultad de gestión que es totalmente independiente de estos problemas políticos entre la coalición, el rol de Cristina, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la capacidad de gestión de la economía, que no está siendo muy buena, y que se ve más claramente desde el 15 de septiembre en adelante, cuando Pelle pensaba una cosa, presidente del Banco Central, sobre qué hacer con las cuestiones cambiarias, Guzmán pensaba otra, termina dirimiendo el presidente a favor de Pelle, termina erosionando la figura de Guzmán, y a la semana termina corrigiendo y le da más aire a las ideas de Guzmán, pero llega tarde y de manera insuficiente, y con lo cual terminan desgastados los dos, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, y el presidente de la Nación también desgastado, porque en definitiva es el que termina dirimiendo esas cuestiones económicas y no está mostrando que sea su mejor perfil. Entonces, todos esos elementos hacen que esto ajuste por dólar financiero. ¿Cuál es el punto? Que si tuviéramos dólar unificado, mercado único y libre de cambios, que es lo ideal en un contexto normal, pero en un contexto de altísima incertidumbre y desconfianza, no es lo ideal porque lleva el dólar para todas las operaciones de la economía a niveles tan altos que genera alta inflación, más pobreza y genera un problema en la economía, hace impagable la deuda externa que está en dólares, y eso es lo que le pasó en gran medida a Mauricio Macri en la seguidilla de depreciaciones cambiarias en la era Duhovne. Entonces, eso tendría que ser un aprendizaje para todos. Entiendo que el gobierno eso lo sabe, además que tiene cierta convicción de que tiene que intervenir en el mercado cambiario, digamos, una cuestión ideológica, pero claramente eso es un problema, tanta desconfianza genera presión en el mercado cambiario que no queda otra que hasta arreglar, obviamente la solución de fondo es arreglar el problema de la desconfianza, pero cuando la desconfianza es en un gobierno, eso es muy difícil de cambiar, porque quedan 3 años todavía para que finalice el gobierno. Entonces, en ese contexto, necesariamente tiene que haber una válvula de escape con dólar financiero para tratar de contener el dólar comercial. Lo que ocurre es que todos ustedes saben que cuando cuanto más grande la brecha, más cuesta contener incluso el dólar oficial, porque empieza a crujir el mercado oficial, porque el exportador no quiere liquidar, el importador quiere comprar rápido, y por lo tanto terminan crujiendo las reservas del Banco Central. Ese es el problema que está teniendo, pero efectivamente emisión de dinero, expectativa de más emisión de dinero, y la cuestión general de la desconfianza en un gobierno que está mostrando muchos flancos débiles para manejar la economía, de cuestiones estrictamente políticas hasta la cuestión más concreta de la gestión. Parte de lo que ocurrió y de la incertidumbre con lo monetario y lo cambiario, y que fue lo que de hecho llevó por primera vez a los dólares no oficiales por arriba de 100, fue estos vaivenes que venimos destacando desde aquel momento, mientras ocurría, veníamos viendo esto, que es estos vaivenes de pasar de 2 billones de pesos de cantidad de dinero en circulación a 2.4,
de 2.4 a 1.9, 1.8, 2.5, 2 de nuevo. Todos estos vaivenes que son poner y sacar del mercado de a 400, 500 mil millones de pesos en el transcurso de pocos días. Esto generó una incertidumbre enorme. Esto muestra que el Banco Central no le estaba encontrando la vuelta que hacer con la cantidad de dinero. Esto debería haber sido una señal de alerta para el presidente sobre su decisión de sostener a Pelle y al actual director del Banco Central. Después, fíjense que esto se suaviza, da la impresión que el Banco Central encontró ahí cierto camino, pero acá transcurren 2 meses completos, más de 2 meses completos, con un ida y vuelta del Banco Central que genera enorme incertidumbre y contribuye, por lo tanto, a que cualquiera se refugie en el dólar. Les recuerdo lo que veníamos analizando en aquel momento: emite un montón de dinero para prestarle a los bancos, más que para prestarle, le compra el ELIX a los bancos y les da mucha liquidez, apostando a que se lo prestaran a las empresas. Los bancos, en lugar de prestarlo, bajan la tasa de interés de los depósitos porque tienen un exceso de liquidez, y los ahorristas se pasan al dólar y el dólar se escapa. El Banco Central se da cuenta, da marcha atrás, coloca de nuevo el ELIX, saca el dinero de circulación, pero ya desde ahí empezó a correr de atrás al dólar financiero y siguió haciendo estos intentos un poco torpes cuando uno mira los números de lo que ocurrió. Pero bueno, así es como reaccionó el Banco Central. ¿Qué viene haciendo cada vez que, al emitir mucho por una ventanilla para prestarle al Tesoro Nacional, saca por otra ventanilla colocándole ELIX para que no aumente tanto la cantidad de dinero? Bueno, algo que es historia ya conocida, que ocurrió durante 2016-2017. Sube la proporción de los pasivos remunerados, LEVAX en aquel momento, LELIX y pases con los bancos actualmente. Todos estamos viendo estos números de arriba del 100% de, si simplificamos, LELIX contra la base monetaria. Pero para poner en perspectiva, en marzo de 2018 llegó a 151%, ¿se acuerdan? Era el momento en que teníamos los supermartes, donde por la forma como estaban estructuradas las LEVAX, vencían un martes al mes, y cuando llegaba ese martes había que renovar, no sé, 500 mil millones de pesos en LEVAX, y estábamos todos atentos a ver si los podía renovar o no. Era aquel momento. ¿Se acuerdan que cuando termina saliendo unos meses después Sturzenegger y asume Luis Caputo? En aquella época estábamos en un nivel más alto que ahora. No quiero minimizar lo de ahora, porque es complejo tener tanta deuda del Banco Central que devenga intereses y por lo tanto exige emisión de dinero para pagar los intereses, o efecto bola de nieve si se van capitalizando. Lo quiero poner en perspectiva para decir de nuevo, como venimos haciendo en todos estos meses, guarda que la situación es manejable en el sentido de que no es muy distinta, ni siquiera peor de lo que teníamos en 2018. Lo que pasa es que esto obviamente se puede gestionar mal, y el problema es que tenemos un Banco Central que no está mostrando buena capacidad de gestión de estas cosas, y acá entre Sturzenegger y Caputo, por lo menos a esta cuestión la manejaron mejor. Hubo otros problemas vinculados con la lógica de política monetaria y cambiaria que no vienen ahora al caso, y no es tampoco lo que estamos comparando. Pero el punto es que el Banco Central enfrenta una situación compleja, pero que no es dramática en el sentido de que sea mucho peor de lo que hemos tenido en los últimos años, solo que no está mostrando capacidad de gestión, y el presidente está sosteniendo este estado de cosas y todavía no está dando señales de cambio de gabinete. Acá están los depósitos en dólares del sector privado. Fíjense la caída muy fuerte después de las elecciones de las primarias del año pasado, de las PASO. Acá es cuando el Banco Central jugó fuerte, obviamente en consonancia, digamos, o actuando en conjunto con el Ministerio de Economía, cuando dijo: muchachos, ¿quieren dólares? Quédense tranquilos que esto no es como 2001. Los dólares están, así que los pongo acá arriba de la mesa, vengan a sacarlos, incluso hasta tienen 2 horas más para venir y hacerlo. Hubo una gran salida de dólares, lo cual indica ya el origen de la desconfianza en este gobierno, que obviamente se podría haber revertido si el gobierno hubiera mostrado que es algo distinto de lo que se creía, lo que decíamos recién, y que en realidad viene convalidando eso, o en todo caso reforzándolo.
Pero lo cierto es que llegó un momento en donde la salida de dólares se frenó porque cualquiera se dio cuenta que si todo el mundo va y saca los dólares no pasa nada y te podés llevar los dólares, y bueno, entonces a fin de cuentas no tiene tanto sentido sacar los dólares del banco. Lo que ha ocurrido ahora en los últimos días, lo que pasa es que son todavía pocos días para saberlo, pero empezaron a caer los depósitos en dólares, todavía no es algo dramático, siguen estando los dólares para hacer aquella jugada de muchachos, acá están todos los dólares, lo que hace el Banco Central es dar todos los días señales de que no tiene dólares. Exactamente lo contrario de lo que debería hacer, y el presidente sale a hablar de que no va a tocar los depósitos. Esa conjunción es muy peligrosa en este contexto, porque sí efectivamente puede hacer que no haya señal posterior que pueda dar el Banco Central, por lo menos no este Banco Central con esta conducción. Y el presidente, que tiene que seguir todavía 3 años, con lo cual eso no se puede cambiar, entonces una vez que pierde confianza ya es muy cuesta arriba recuperarla. Acá hay una cuestión sensible, no porque esto esté a punto de explotar porque no estén los dólares en el Banco Central. Los dólares están en el Banco Central, los bancos están líquidos en dólares y el Banco Central tiene los dólares de los encajes. El punto es que con esa situación tendría que dar señales fuertes, como las del año pasado, y no se están dando. Acá hay otro problema de impericia del Banco Central y de cierta impericia también ya más comunicativa por parte del presidente de la Nación. Acá está lo referido a la emisión monetaria, que tiene que ver en lo referente a pensar la inflación, y también en lo que alguien preguntaba recién del dólar paralelo. Acá tenemos una visión de los últimos 2 años para tomar perspectiva, que es la base monetaria planchada durante el primer año. Recuerdan ustedes, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que imponía 0 emisión de dinero, por lo tanto con cierto altibajo, pero se mantuvo constante durante todo ese periodo, y después el aumento en la emisión de dinero ya desde el final del gobierno anterior, cuando ya directamente da por caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y empieza de nuevo a emitir dinero. Ustedes lo escucharon al expresidente el lunes planteando que su gestión económica llegó hasta el 11 de agosto. Bueno, esta es una de las consecuencias. Una de las consecuencias es, bueno, listo, ya está, ahora sí empezamos a emitir. Después la siguió este gobierno, también en el contexto de la pandemia, con estos enormes idas y vueltas, este sub y baja que se generó acá entre marzo y abril. Pero ¿qué tenemos entonces? Si medimos el último año, estamos 78% arriba, es decir, 78% más de dinero en circulación que hace un año. Si lo medimos con relación a hace 2 años, estamos 85% arriba. Entonces, en el último año estamos arriba de la inflación, en los últimos 2 años estamos por debajo de la inflación. Esto es importante porque parte de la emisión del último año en realidad está compensando el hecho de que hubo muy poca emisión el año previo, y eso lo tenemos que tener en cuenta, y eso explica por qué, por ejemplo, la inflación no se ha movido como tantos economistas pronosticaban con esta emisión de dinero. Tiene que ver con que en realidad el aumento de la cantidad de dinero está matizado por el hecho de que es una emisión de dinero sobre un nivel muy bajo de dinero en circulación por todo lo que se licuó en ese año. Pero lo cierto es que este 78% de aumento en la cantidad de dinero con 36% de inflación, cuando uno hace el cociente 1.78 dividido 1.36 da 1.3, es decir, 30% de aumento de la cantidad real de dinero. Es una cantidad grande, pero que se licúa cuando uno toma los últimos 2 años. Es decir, todavía es manejable. El problema más grande probablemente, y eso conecta con la pregunta que hicieron recién, es más que esta emisión que ya se hizo, que en el fondo no es tan explosiva como podría parecer, el punto es cómo sigue la historia. Y si la economía, conectamos con el comienzo, efectivamente se aplanó en un nivel bajo de actividad, y eso se sostiene demasiado en el tiempo, va a generar más déficit fiscal que el previsto y por lo tanto más necesidad de emisión. Ahí hay un problema, y ahí hay un problema que cualquiera que esté viendo esto empieza a pensar estrategias financieras vinculadas directa o indirectamente al dólar, previendo eso que se viene. Por eso es más importante lo que viene que lo que ha ocurrido, pero el gobierno no está dando buenas señales sobre lo que viene. Es más, está dando señales en realidad de
de no tener una estrategia clara, no tener una estrategia unificada, de nuevo un gabinete económico fragmentado, con alguien que termina dirimiendo sin tener la capacidad para hacerlo. Esa situación ya la hemos vivido muchas veces y se está reproduciendo ahora. Eso es muy complejo para generar buenas expectativas hacia adelante, cuando hacia adelante cualquiera está viendo que hacia adelante ya la emisión de dinero ya va a ser más complicada, porque ya sí empezamos a entrar en un terreno de demasiado dinero en circulación. Mientras tanto, la inflación de este año va a cerrar entre 31,5 y 37. ¿Cómo sabemos? Por una lógica parecida a la que veíamos con la actividad económica. Desde enero, digamos, desde que empezó el año hasta septiembre, ya está jugado, ya sabemos cuánto fue la inflación, quedan solo octubre, noviembre y diciembre, con lo cual, si la inflación fuera del 2,5% durante los 3 meses que quedan del año, la inflación sería de 31,5%, si creciera al 4% sería de 37,3%. De tal manera que ese es el rango en que va a cerrar la inflación este año, entre 31,5 y 37,3. Si siguiera al ritmo de los últimos 2 meses, unas décimas más, redondeando 3%, terminaría en 33,4% la inflación. Obviamente un número bajo comparado con lo que veíamos recién de la emisión de dinero. En parte tiene que ver con lo que venía de antes, con que veníamos de una cantidad de dinero relativamente baja, y en parte con que parte de la emisión de dinero, como decía la persona que preguntaba, está impactando en el paralelo, pero el oficial viene a otro ritmo y ese es el que mueve los precios internos. De alguna manera, esta especie de desdoblamiento de facto que hay es el que está impidiendo que esa presión monetaria que se termina yendo al dólar paralelo termine canalizándose a los precios. Quienes hablan de una aceleración muy fuerte de la inflación, en realidad lo que están pensando es que en algún momento el gobierno va a tener que soltar el dólar oficial, como le ocurrió a Macri en 3 oportunidades, más la primera del inicio, y eso entonces aceleraría la inflación. Otros lo están planteando por otro motivo que es más discutible, que es, no, lo que pasa es que en realidad el paralelo es el que termina incidiendo sobre los precios. Eso, la historia de este año muestra que no es así, la historia de 2015 muestra también que eso no es así. Aquella hipótesis que tenía Alfonso Pradey de que los precios internos estaban ligados al paralelo y que por lo tanto la unificación cambiaria no iba a generar inflación, y vimos que sí generó inflación, porque efectivamente está atado al dólar oficial. Bueno, eso es lo que está ocurriendo de nuevo este año. Obviamente, si el gobierno empieza a restringir importaciones o a mandar importadores al contado con liquidación, obviamente ahí empieza a trasladarse parte del dólar no oficial a los precios internos, simplemente porque el importador tiene que fijar sus precios internos en base a ese otro dólar. Ahí ha empezado a correr peligro el Banco Central de alguna manera arruinar este colchón que tiene, más que colchón, este amortiguador que tiene la economía, de que salta el paralelo y mientras no salte el oficial, la inflación no salta. En la medida que empiece a complicar el acceso de los importadores y de las empresas que tienen insumos importados al mercado oficial, empieza a trasladar ese dólar a las operaciones internas. Todavía queda todo lo de alimentos que tiene gran peso en la inflación y sigue siempre atado al dólar oficial. De tal manera que podemos pensar muchas cosas para adelante, y es más, lo dejo ahora para el ida y vuelta, pero yo enfatizaría algo que me parece importante para pensar lo que viene, que ya lo dije, pero quiero enfatizarlo. El Banco Central manejó con impericia la política monetaria durante abril y mayo. No cabe ninguna duda cuando uno ve esos vaivenes en la emisión de dinero, que generaron mucha confusión. Y también impericia en el manejo de la política cambiaria, eso más visible de septiembre en adelante. No resolvió ni está resolviendo bien una cuestión de gestión de liquidez de reservas del Banco Central, que es esto: tener 43.000 millones de dólares y dar la señal que se está quedando sin dólares, cuando en realidad hay parte del swap que se puede cambiar por dólares, ya lo hizo Sturzenegger, hay algo que se puede hacer con los DEC del Fondo Monetario Internacional, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no son ninguna novedad, porque, por ejemplo, en ese sentido, el gobierno anterior lo manejó mucho mejor, porque el gobierno anterior, ustedes recuerdan, asumió
con un nivel muy bajo de reservas, obviamente acompañado con otro contexto de expectativas, obviamente eso facilita las cosas, pero hizo una gestión de la liquidez de las reservas mucho mejor de la que está haciendo esta gestión del Banco Central. Tiene menos que ver con el nivel de reservas que con la gestión de la composición y la liquidez de esas reservas. Resulta difícil pensar hoy que Pelle pueda recuperar credibilidad. Es muy difícil ser presidente del Banco Central, manejar con impericia la política monetaria, después cuando le encuentra más o menos la vuelta, manejar con impericia la política cambiaria, y después tener credibilidad para convencernos a nosotros de que lo que él nos proponga sobre la política monetaria y sobre lo cambiario puede funcionar. Es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que recupere credibilidad. En algún momento, si el presidente quisiera recuperar credibilidad en el Banco Central, tiene que haber un cambio. Hoy no lo está mostrando, y hoy está mostrando respaldo a Pelle. Ahí hay un problema bien concreto, por esta cuestión muy concreta de pérdida de credibilidad de un presidente del Banco Central. Es casi inválida, digamos, la acción de un presidente del Banco Central no ser creíble. Es una condición necesaria ser creíble. Guzmán perdió credibilidad porque está cuestionada su autoridad sobre las decisiones económicas. Primero se lo ninguneaba, es el ministro de la deuda, porque existía la visión de está dedicado solo a la deuda, están pasando un montón de cosas en la economía, y el tipo enfocado 9 meses en la deuda, pero pasó a ser el hombre fuerte de la economía cuando logró cerrar el acuerdo, cuando el gabinete en pleno lo aplaudió, y cuando era claro que tenía el respaldo tanto de Fernández como de Cristina Kirchner, pero eso duró poco cuando el presidente lo desautorizó, y después de decir que no iba a apretar el cepo, salió Pelle 2 días después a hacerlo, y de alguna manera vuelve a ser el ministro de la deuda, si ustedes quieren, ahora enfocado en el Fondo Monetario. Entonces ahí hay otro problema, porque también para ser ministro de Economía, especialmente en una economía especialmente en Argentina y especialmente en este contexto, hace falta mucha credibilidad. Entonces ahora no es solo que hay dos visiones distintas de la economía dentro del gabinete, y nadie que tenga garantizada la centralidad en la toma de decisiones, sino que además las dos personas que están en cabeza de esto han perdido credibilidad. Y Fernández, que podríamos plantear que comete el error de alguna manera, no lo plantea así. Lo mostraba mucho más claramente Kirchner, cuando en el fondo mostraba el ministro de Economía soy yo, después de la experiencia con Labaña, no durante Labaña. De alguna manera también lo mostraba Macri. Acá no es explícito, pero termina haciéndolo cuando es el que termina dirimiendo en estas diferencias. Dirimió primero a favor de Pelle y a los pocos días a favor de Guzmán, y en realidad los desacreditó a los dos. Es una materia que claramente no domina, eso no es peyorativo a un presidente, porque puede ser presidente sin saber de economía. En Argentina, obviamente, lo ideal es que sepa algo de economía, pero no es totalmente necesario. El problema es que si no es su principal perfil la economía, que termine él dirimiendo en las cuestiones económicas es un problema. Y arriesga demasiado cuando habla, como habló ayer, de que nunca haría una devaluación, que nunca tocaría los depósitos, cosas por el estilo. Ese tipo de cosas son cosas muy sensibles, que no se pueden manejar de esa manera, que se tienen que manejar con señales bien concretas. Para que todos creamos que no va a haber devaluación, tiene que hacer cosas concretas a través del Ministerio de Economía y del Banco Central, para que nos demos cuenta que tiene dominada la cuestión cambiaria, que va reduciendo la brecha cambiaria y que tiene claro cómo va a seguir la historia. Eso sí podría ser efectivo. Plantear simplemente que uno no va a devaluar cuando la brecha cambiaria se le está escapando es además casi la antesala de otra pérdida de credibilidad del presidente, porque hace estas cosas infusibles. Es él mismo el que está comprometiéndose con lo que está planteando, y eso es peligroso si después finalmente tiene que devaluar. Y lo mismo con los depósitos, donde les decía, con un ejemplo tan concreto y tan cercano como el del año pasado, hay que jugar fuerte para mostrarle al depositante que los dólares están y que no tiene sentido salir corriendo a sacar los dólares, antes que la declamación simple de no, quédense tranquilo, jamás haría eso. Eso al contrario termina siendo contraproducente. Ahí también hay una cuestión que genera incertidumbre.
Y fíjense que esto que hablamos, de lo de la pérdida de credibilidad de Pelle, la pérdida de credibilidad de Guzmán, la fragmentación del gabinete, el rol de Fernández dirimiendo en esa fragmentación de gabinete, todo eso generando expectativas negativas, fíjense que no tiene nada que ver con la otra discusión de si gobierna Fernández o Cristina Kirchner, más la cuestión de las diferencias políticas que hay. Esos son otros elementos que por supuesto agregan a la desconfianza, porque muestran un rumbo de país en algún sentido incoherente, en otro sentido contrario a lo que espera cualquier persona de empresa, de negocio, cualquier inversor, son elementos adicionales. Pero fíjense que los problemas económicos existirían aún cuando no existieran esas cuestiones políticas, porque esta parte de la gestión está complicada, está mal diseñada, y a la inversa también, digamos, corren por dos carriles que se terminan vinculando, pero una es la cuestión política que todo el mundo está discutiendo del funcionamiento de esta coalición de gobierno y sus contradicciones internas, pero lo otro es bien concreto. Lo primero es muy difícil de cambiar, porque la coalición es la que es, y la relación de fuerza entre Fernández y Cristina es difícil pensar que cambie. Eso probablemente sea un condicionante para los próximos 3 años. Lo otro, que tiene que ver con cómo estructurar un gabinete y cómo manejar las cuestiones cambiarias y del resto de la economía, siempre hay margen para modificarlo, siempre hay margen para un cambio de gabinete, para poner personas creíbles, para poner todo bajo un mismo mando. De toda esa parte, la que es más difícil pensar que cambie es la del estilo de gestión de Fernández, porque los presidentes tienen su estilo de gestión y difícilmente lo cambien, y mucho menos sobre la marcha. Pero ahí hay algo para cambiar. Todavía no hay señales, hay más rumores que señales de cambios de gabinete. Hay algunos economistas que se vienen mostrando y que vienen mostrando que podrían manejar toda esta situación, pero todavía la señal, por lo menos oficial del presidente, es que nada está por cambiar en el gabinete y que está todo bien. Probablemente ahí podría haber sorpresas, tenemos que estar atentos, pero sería para resolver esa parte de la gestión económica que genera expectativas negativas, y quedaría la otra vinculada al rumbo de país y al funcionamiento de la política, que ese es más estructural de esta gestión de gobierno, y por lo tanto tendríamos que esperarlo por los próximos 3 años. Con lo cual ahí hay varios escenarios distintos hacia adelante. Pero bueno, Diego, devuelvo la palabra para ver qué intercambio podemos hacer. Bueno, perfecto, Gastón, bárbaro. Y hoy la verdad que me la hicieron re fácil. Tengo 8 o 9 preguntas, con lo cual te propongo, Gastón, que te pongas el chip de economía en un minuto y vamos en un ida y vuelta, así todos se van con su respuesta, ¿te parece? Vamos. Vamos. ¿Cómo se sale de las LELIQs y cómo impacta ese déficit cuasi fiscal? Bueno, ese déficit cuasi fiscal es enorme, impacta siempre en lo monetario. Números redondos, si las LELIQ son el 100% de la base monetaria y pagan 30% de interés, al cabo del año hace falta 30% de emisión de dinero para pagar solo los intereses de las LELIQ. Ese es un problema difícil de resolver, que ya lo tenía el gobierno anterior, pero que se puede resolver a través del tiempo, bajando la necesidad de emisión para prestarle al Tesoro Nacional y dejando entonces esa emisión para ir cancelando LELIQs. Es decir, si uno emite al 30%, que sea 30% para pagar intereses de LELIQ, bajando la tasa de interés, queda para pagar intereses e ir bajando LELIQs, pero para eso no hay que emitir por otra ventanilla para prestarle al Tesoro. Tiene que ver con una cuestión de cómo acomodar esto dinámicamente a través del tiempo para ir diluyéndolo. En parte lo hizo el gobierno anterior, por eso había llegado a un nivel tan alto y después lo bajó. Hacia adelante tendría que hacerse de esa manera. Hace falta mucha pericia en el Banco Central para hacerlo. Bien. ¿Se va a restringir aún más el acceso al crédito para el capital de trabajo? Esto a partir de una nueva resolución del Central que limita a los importadores al ingreso de los créditos al 24%. Bueno, seguramente... Estas resoluciones de hoy. Seguramente vamos a tener durante bastante tiempo, mientras siga teniendo este problema de brecha cambiaria muy, muy grande,
distintas medidas que por distintas vías le van pegando a las empresas y especialmente a las importadores, las que tengan insumos importados. Ya parte de lo que existe ya está impactando en algunas inversiones, por ejemplo en Córdoba, que no logran mandar los pagos para poder terminar de recibir la maquinaria importada. En otros casos ya está impactando también en la compra de insumos. Lo que había hecho el Banco Central era para las deudas financieras y no para las deudas comerciales, pero empieza a estar todo bastante mezclado. Y cuando busca más restricciones para perder menos dólares, termina impactando en este tipo de cosas, que te empieza a limitar, te empieza a generar efectos colaterales de restringirte el ingreso al mercado cambiario. Con lo cual, mi respuesta sería, nos vamos a ir encontrando sucesivamente con este tipo de cosas. Por lo menos con esta gestión del Banco Central y con esta lógica. Si todo esto cambiara porque viene un redrado, por ejemplo, al Ministerio de Economía y pone a alguien suyo en el Banco Central, uno podría pensar que empiece a ordenarse esta cuestión para manejar lo financiero por una vía y dejar que lo comercial fluya de otra manera y que las empresas no se vean impactadas. Mientras tanto, creo que tenemos que esperar más de todo esto. Bien, esta no está en el chat, pero me llega por mensaje. ¿Por qué crees que todos los gobiernos usan el atraso cambiario para contener la inflación, sabiendo que no solo es inútil, sino también contraproducente? Bueno, primero porque hay cierta lógica política de uso hoy lo que tengo a mano y después veo. Y hay una cuestión temporal, debo decir, che, pero el atraso cambiario te genera problemones, y bueno, pero si me sirve para llegar a la próxima elección, hay cierta lógica cortoplacista de lo uso y después veo. Si perdí, se arregla el otro, cuando son elecciones presidenciales, si gané, después veo qué hago. Y si es legislativa, bueno, primero trato de sumar todo lo que pueda en el Congreso y después con más poder veo cómo lo resuelvo. Entonces, hay una lógica de saber cómo termina, pero usarlo, o aún sabiendo cómo termina, usarlo por una cuestión de corto plazo. De cualquier manera, cuando uno ve los números que estuvimos viendo, no es el caso ahora de que esté sosteniendo un dólar atrasado. Está con un dólar administrado que le permitió hasta ahora tener una baja inflación. Lo hemos visto en otras reuniones, una línea recta que subía al 2,5% mensual, con lo cual esa era una lógica para dólar administrado, relativamente baja inflación y no generar atraso cambiario a partir de un dólar que no estaba atrasado al inicio de gestión. El problema, de nuevo, es con lo financiero. El problema ahora es que está dando señales que hace que todo el mundo quiera comprar dólares financieros. No es que esté sosteniendo un dólar atrasado. Bien, otra pregunta. ¿Ves viable que el presidente pueda cambiar la orientación económica luego del año de gobierno, similar a lo que ocurrió con Alfonsín o con Menem? Bueno, hay una tendencia histórica que nosotros lo planteamos en estos desayunos en 2015, cuando venía Macri, pues decíamos, guarda que le puede pasar a Macri algo que ya ocurrió muchas veces, y efectivamente le ocurrió en su primer año de gobierno. Es algo que lo destacan, por ejemplo, Pablo Gerchunov y Lucas Liach en el librazo de Historia Económica Argentina, que es el ciclo de la ilusión y el desencanto, de cierta regularidad histórica que los nuevos gobiernos que arrancan en situaciones económicas complejas, como la mayoría de los gobiernos en la historia argentina, terminan teniendo siempre un primer año o una primera etapa donde les parece, donde subestiman la magnitud de los problemas y sobreestiman el cambio de expectativa y terminan tomando medidas de orientaciones de política económica que terminan profundizando los problemas más que resolverlos, y recién eventualmente en un segundo intento algunos de ellos terminan invocándola. Y casualmente menciona al caso de Menem, que arrancó mal y recién un año y medio después logró encauzar la situación con el plan de convertibilidad. Yendo más atrás en el tiempo, plantea que Onganía arrancó mal y después con Kriegel Bacena logró sus primeros éxitos económicos, por más que todo terminó mal, como diría el turco así, que siempre termina una cosa mal. Y Frondizi también arrancó de una manera que llevó por primera vez en la historia la inflación a más del 100% anual, y después recién en el segundo intento logró encauzarlo. Es decir, ha pasado muchas veces arrancar mal y después reencauzar. Para que nosotros pensemos, con lo cual es posible, para que nosotros pensemos, no es necesario que cambie el presidente de su forma de gestionar, afortunadamente, porque los presidentes en general no cambian, pero podría tener un golpe de timón si cambiara equipo económico, unificara
y con un plan que diera credibilidad y con un personaje que diera credibilidad. Yo creo que a eso está apostando, acá estamos en confianza, a eso está apostando Redrado. Redrado, a partir de su libro, si lo vemos en televisión, está en todos lados, no está poniéndose en tono crítico, no es un Melconian, ni mucho menos ninguno de los libertarios, ni cerca, y todo lo que está planteando lo está planteando en línea con esto es arreglable, cómo se arregla. Lo está planteando en esa línea. E incluso en alguna entrevista con un periodista llamado Alfredo, le dice Alfredo, probablemente está hablando más con Alberto de lo que nos imaginamos, y es lógico, porque llegó al Banco Central a través de Fernández, compartió gobierno con Fernández, estuvo con Fernández durante todo el tiempo del Frente Renovador. Seguramente un Redrado está viendo esto. Todavía hay posibilidad de reorientar esto y cree, por supuesto, que él es la persona adecuada. Y es un escenario verosímil, aunque hay otras cuestiones políticas ahí que aparentemente frenaron en su momento el ingreso de Redrado. Pero eso sería posible y solucionaría una parte de todo esto, pero podría dar lugar a algo más sostenible durante los 3 años que quedan. Bien, ahí le respondiste a Francisco Cosi, que justamente te preguntaba eso, hablando del cambio de ministro de Economía, y creo, Francisco, que te llevaste el datito extra con Redrado. Otra pregunta. También podría ser Cecilia Todesca, un perfil interesante, si ustedes le escuchan y le prestan atención, está mucho más sesgada hacia la idea de que faltan dólares por una cuestión estructural, y menos a que esta es una cuestión financiera. En eso seguramente tendría mucha más chance de ordenar, si es el diagnóstico, de ordenar esto un Redrado que una Cecilia Todesca, más la capacidad de un Redrado de ir y sentarse con cualquier banco central y hacer swap de moneda. Digamos, él se mueve naturalmente de hace años en ese ambiente. Cecilia Todesca es una persona interesante, podría ser el recambio si Fernández entendiera que no puede moverse fuera de su círculo, y Cecilia Todesca es de su círculo íntimo. Es una persona interesante, pero tal vez le costaría un poco más generar las señales que este escenario requiere. Bien, otra pregunta, Gastón. ¿Tenés el dato, el cálculo del tipo de cambio de convertibilidad, base monetaria, reservas? No, pero lo podemos hacer rápidamente. Tenemos 2.5 billones de pesos sobre 43.000 millones. Tenés, sí, 60 y pico, si fuera contra base monetaria. Bien. 6 por 43.000 son 2.4. Número rápido de servilleta, 60 y pico mil. ¿Cuál es el punto? Que cuando emitís mucho por una ventanilla y sacás de circulación por otra, la base monetaria contra las reservas te puede quedar en un nivel que equiparan las dos cosas con un tipo de cambio relativamente bajo. Si sumaras todo, te tendría que dar el doble, porque tenemos de nuevo, grosso modo, 100% del ELIX y otros pasivos como los pases contra la base monetaria. Tenés entonces, en vez de 2.4, 4 billones, 4.8 billones, con lo cual tenés 120 y pico. De todas maneras, siempre esos cálculos muchas veces se usan equivocadamente para ver cuál tendría que ser el tipo de cambio. En realidad esos cálculos para ver, bueno, si el Banco Central dijera, che, vengan todos los que quieran, yo mantengo este tipo de cambio, que pueda tener más poder de fuego que el mercado. En ese sentido, no es que esté corto de reservas. Volvemos a lo mismo, el tema es que el dólar financiero está demasiado lejos por expectativas negativas, pero no hay descalce entre las reservas y la base monetaria. Bien, te uno dos preguntas en una. Primero, si ves un plan del gobierno, y cuáles deberían ser las señales fuertes que tendría que dar el gobierno. Primero, un plan no lo ve nadie, y es difícil de verlo cuando uno ve que va tomando decisiones en donde, como decimos, va dirimiendo entre Guzmán y el presidente del Banco Central. Claramente no hay un plan. Durante mucho tiempo podríamos haber tenido la duda, y era razonable, porque
el gobierno había tirado toda su política económica condicionada al momento en que se agarrara con los acreedores externos. Había tirado hasta el presupuesto, que finalmente nunca existió el presupuesto 2020. Entonces, mientras Guzmán estaba ocupado de cerrar todo eso, todos sabíamos que la política económica se iba a definir después. Entonces, bueno, ¿hay un plan o no? El propio presidente en algún momento dijo, bueno, tenemos plan, pero no lo mostramos, cosas por el estilo. Ahora, cuando se corrió el telón porque se acordó la deuda, empezaron a aparecer estas cosas incoherentes y claramente no hay un plan económico. Digamos, ahora se podría decir, ya, digamos, viendo las señales que da el propio gobierno. Y señales que tendría que dar es difícil generar señales positivas con un equipo económico que ya está desgastado y perdió credibilidad. Entonces, una condición necesaria tiene que ser un cambio de gabinete económico. Una segunda condición necesaria es que eso esté unificado para que no haya contradicciones y haya un verdadero plan coherente. Tercera condición, además, que sea muy creíble el que esté al frente, que tiene que ser obviamente el ministro de Economía. Y después ahí, con esos tres requisitos, que dé señales bien claras, concretas. Muchachos, saquen todos los dólares que tengan, acá están los dólares, que dé señales hacia adelante para tratar de bajar la brecha cambiaria, que haga una gestión de la liquidez del Banco Central para que diga, che, acá cambié swap de moneda, que es lo que plantea Redrado, por dólares, distintas cosas, che, tengo toda la artillería lista, y que empiece a dar señales además que no se va a ir en contra de las empresas y de los negocios para que empiece a haber dólares, tal vez un desdoblamiento cambiario para decir, bueno, acá hay un dólar financiero, aprovecha oportunidades que tenés de meter dólar financiero legal para invertir en Argentina. Ahí hay un conjunto de cosas. De todo lo que están cerca del gobierno, o que uno podría pensar cerca del gobierno, el que más puede estar orientado en esa línea, por lo que está diciendo, es Redrado. Redrado está en esa línea. Bien. Diego, perdón, vamos a una o dos más y cortamos, así sí. cumplimos a las 11:30 más o menos. Sí, por eso estamos en respuestas en menos de un minuto. Ahí Gastón está cronometrado, sabe hacer como nadie eso. Bajemos más el tiempo. Claro. ¿Por qué no surten efecto las medidas de restringir la compra de dólares, siendo que el exceso de pesos van a esa compra? El exceso de pesos en realidad está yendo a donde puede comprar dólares. Le restringís el mercado cambiario oficial, se canaliza por el mercado paralelo. ¿Por qué sigue perdiendo dólares el Banco Central? Porque sigue la parte que sí puede entrar dentro de las restricciones, y porque este contexto de tanta incertidumbre te aumenta el pedido de dólares para importaciones y te baja la liquidación de exportaciones. Entonces, si uno mira los datos de la balanza comercial, tenés más exportaciones que importaciones. Si uno mira el mercado cambiario, lo tenés dado vuelta. ¿Por qué? Porque no estás liquidando exportaciones, no estás ingresando los dólares, y porque se están adelantando importaciones. Eso se cambia con expectativas, porque está vinculado a la expectativa de lo que viene. En esta impericia del Banco Central, incluso anunciar que va a acelerar la suba del dólar oficial es una invitación a que no te liquiden exportaciones y te pidan más dólares de importación. Eso no se hace. Cualquiera que sepa de cómo funciona esto, te dice, che, eso no lo tenés que anunciar. Bueno, Pelle lo anunció. Bien, Juan Pablo Vaca hace dos preguntas, pero elijo una por el tiempo. ¿El aumento de venta de lotes es algo coyuntural o una tendencia que puede crecer? Muy difícil de saberlo. Que tiene un componente coyuntural, seguro, porque es alta brecha cambiaria y lleva a poder vender dólares y comprar, digamos, mucho lote en términos de dólares. ¿Cuánto de eso hay estructural? Es más difícil de ver. Y la última, que si la contestas, no, es el título. Si el gobierno consigue dar un shock de confianza y unifica los mercados cambiarios, ¿cuál es el piso al cual podría bajar el blue? Es muy difícil saberlo, está dando por hecho que bajaría el blue, pero en este contexto una unificación del tipo de cambio podría ser un desastre en términos de la economía, con lo cual puede terminar con tipo de cambio mucho más alto. No olvidemos, en una circunstancia menos dramática, lo que le pasó a Macri cada vez que soltó
el tipo de cambio. Acá una unificación cambiaria implicaría ya de entrada generar esa suba del dólar para todas las operaciones comerciales. Yo creo que sería muy peligroso. Hoy no están dadas las condiciones para unificar. Macri además unificó con un cambio de expectativa fenomenal al inicio de su mandato. Con un cambio, no es lo mismo unificar el tipo de cambio con alguien pro mercado que viene, después salió mal la economía, un montón de cosas, pero en ese momento las expectativas eran favorables. Unificar ahora con un gobierno que da malas señales económicas, que da desconfianza y que le quedan 3 años, podría ser peligrosísimo, con lo cual hasta se le podría terminar escapando todos los dólares después de eso. Gastón. Perfecto, respondimos todo. Gracias a ustedes. Gastón, gracias a todos, los esperamos. Chao. Gracias, Gastón. Buen día. Gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Nos muy vemos. buena Muchas gracias a exposición. todos. Chao. Muy bueno el informe. Hasta Muchas luego, gracias. muchas gracias. Ay, sí. Excelente.